nuestra sesión ahora. Ya se está grabando, ¿cierto? Ah, perfecto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Les preguntaba. ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? Muy bien, vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar un tema que es muy necesario, ¿ya? Que es sobre todo importante en el trabajo docente, ¿no? No sé si ustedes están ya trabajando en aula o están formándose para postular, ¿no? Justamente que ya este año empiezan los requerimientos. Entonces, algo que diferencia mucho el trabajo dentro de las escuelas es justamente esta capacidad de resolución de conflictos. ¿Ok? La resolución de conflictos es una habilidad blanda, o sea, es algo que te va a diferenciar de una u otra persona. Quizás todos podemos tener la misma formación, pero las habilidades blandas son ese plus, ¿no? Ese plus que nosotros les podemos dar o podemos tener para poder diferenciarnos de los demás colegas. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito ese tema, vamos a trabajar la resolución de conflictos y también no quería terminar el curso sin antes enseñarles un poquitín de unas técnicas que de hecho funcionan mucho. Les prometo que si ustedes las aprenden, va a servirles un montón, ¿ok? Esto lo pueden utilizar tanto en su vida diaria como en su trabajo y aplica para todos los contextos. Entonces, vamos a trabajar hoy este tema de resolución de conflictos, que como les decía, pueden aplicarlo tanto en su vida profesional como en su vida familiar. ¿Muy bien? Entonces, vamos a abordar en esta última sesión conceptos de cómo mejoramos el aprendizaje gestionando, ¿no? Dentro del aula un ambiente que sea seguro, un ambiente que sea agradable, un ambiente en el que el estudiante se sienta que es respetado, también muestre respeto y también coopere, ¿no? Entonces, les voy preguntando, para ustedes, cuando escuchan la palabra conflicto, cómo la asumen? Ay, perdón, voy a cargar mi computadora. Ahí está. Ustedes, cuando escuchan la palabra conflicto, ¿cómo la asumen? ¿Cómo les resuena esta palabra? Profesor de secundaria. Ujú. ¿De qué curso específicamente eres maestro de secundaria? Imagino que matemática, por el nombre que tiene tu usuario. Ajá, ya me imaginaba. Listo, matemática y física. Y es más, debes entrar al aula y todos deben hacer como que, matemáticas, ¿no? Ay, profesor, es el más querido. Suele pasar con ese curso. Muy bien. Entonces, cuando nosotros escuchamos o dependiendo de cómo resuena la palabra conflicto, depende de la motivación, sí. Cómo resuena la palabra conflicto en nosotros, eso va a marcar la forma en cómo yo voy a responder ante esta situación. ¿Listo? Cuando el conflicto, lo entiendo, lo interpreto como la ruptura de paz, como el quiebre de paz, lo que yo busco inmediatamente es que se restaure la paz. Y eso implica que yo no tenga una predisposición para resolver o atender la situación conflictiva. Sin embargo, cuando yo conflicto lo entiendo como oportunidad, ¿no? Sé que me va a molestar, de hecho, ¿no? Fastidia los problemas y todo, pero ya, un problema, pero me doy el tiempo para poder escucharlo, ¿no? Atender qué es lo que está ocurriendo. Pasan muchas sirenas, preocupa eso.
Ya, ok. Entonces, si nosotros lo vemos como esta oportunidad para poder afrontar, aprender, entender, entonces allí está partiendo la diferencia, ¿ok? Desde allí se nota la diferencia. Vamos a contextualizar o vamos a conceptualizar, perdón, el conflicto, ¿no? El conflicto, como les pongo allí en la presentación, ¿no? Siempre es una situación en la que puede surgir con dos o más personas, ¿verdad? Es una situación en la que las personas involucradas están discrepando, puede ser en beneficios, puede ser de repente en necesidades, ¿no? En idiosincrasia, ¿no? En principios, siempre es una contradicción entre una y otra posición que tengan las personas implicadas. Entonces, para poder resolver esta situación, ¿ok? Para poder resolver esta situación, sobre todo en que las partes involucradas acepten la resolución, hay ciertos enfoques que debemos tener en cuenta, ¿ya? Vamos a revisar los enfoques para poder tener en cuenta qué puedo yo utilizar o qué puedo aprender para poder llevarlo a mi aula, ¿no? Muy bien. Entonces, era aquí lo que les decía, ¿no? Depende del enfoque que yo tenga. Entonces, si yo veo como algo perjudicial, quiero restaurar la paz, es mi enfoque tradicional. Yo no lo veo como opción para aprender. Si lo noto como oportunidad, mi enfoque es humanista. Si yo veo el conflicto como parte de las relaciones humanas, o sea, no es algo que se puede evitar, ¿no? Lo veo como parte de, sé que se va a dar, sé que el hecho de convivir más personas dentro de un espacio, ¿no? De distintas formas de vida, de distintas, de repente, culturas, de distintas, de repente, maneras de comportarse, entonces siempre va a existir el conflicto. Y si yo lo veo como es algo que es inherente y necesario dentro de la interacción, dentro de la convivencia, entonces yo estoy mirándolo desde el enfoque interaccionista. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver cuáles son estas técnicas de resolución de conflicto. Quizás ustedes ya las han usado, ¿ya? Es muy probable que ya, es probable que ya hayan utilizado, por ejemplo, la negociación, que hayan utilizado, por ejemplo, el arbitraje, ¿ya? Que hayan utilizado, de repente por allí el enfrentamiento constructivo, ¿no? O el de repente el ya, tú cedes y tú también cedes para ganar, que se le conoce como el win-win. Entonces, estos enfoques, ya, estas técnicas de resolución de conflicto, se van a, digamos que las vamos a utilizar, pero depende mucho de las características que tengan las personas que están involucradas en el conflicto, ¿ya? ¿Alguna vez ustedes en aula les ha tocado resolver una situación conflictiva? Por ejemplo, insultos entre los compañeros o quizás a ver, ¿qué más ocurre dentro del aula? Los chicos que de repente por ahí se ponen sobrenombres, ¿no? Eh, de repente por ahí se han jugado de manos. Entonces, ¿les ha tocado resolver situaciones conflictivas? ¿Sí o no? ¿Hola? Un poco, casi nunca. O de repente no en la escuela, en casa les ha tocado resolver una situación así. Y es que es un poquito también el que nosotros, ¿ok? El que nosotros podamos
ir identificando qué características tienen las personas que están involucradas en el conflicto y también qué características tengo yo para poder afrontar la situación. ¿Ok? Entonces, sí es importante que para poder tener, digamos, el poder afrontar una situación, ya, una situación, problema, yo primero sepa escuchar. Entonces, hay varias cualidades que se requieren. Por ejemplo, la escucha activa es una de las cualidades que se requiere mucho para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? A ver, ¿qué dicen por aquí? Juego de manos, sobrenombres, rumores, ¿no? Mire, en secundaria es lo más típico, el que de repente se van armando grupos, ¿no? Grupos, y, y quizás esos grupos se pelean a las salidas de las escuelas o se están esparciendo rumores o no quieren compartir dentro del aula con los equipos, en los trabajos, ¿no? Entonces, allí vamos viendo que en realidad van apareciendo conflictos. No son grandes conflictos, pero si en ese momento nosotros no les prestamos atención, se van a volver grandes, ¿no? Miren, les voy a platicar una experiencia que tuve el año pasado. Justo estaba terminando antepasado. No, este es 25, ¿no? 24, el año pasado. Justo estaba terminando de hacer mi investigación para la maestría y yo estaba trabajando un tema de 3 variables: disciplina positiva, inteligencia emocional y vaya, me olvidé de la otra variable, ¿ya? Pero estaba trabajándolo con adolescentes y justo un maestro de la escuela, en la zona en la que trabajaba, me dice, mira, tengo un aula muy difícil, es tercero de secundaria, las chicas y los chicos normal, no se hacen problemas, pero las chicas se han agredido ya no solo verbalmente, sino a jalones, ¿no? A jalones, se ponen en mal en todo momento. Habían por ahí rompimientos entre ellos porque una chica dejó de ser amiga de la que manejaba, digamos así, el aula y llegó una nueva compañera de otra ciudad y se amistó con ella porque eran conocidas y la dejaron de lado. Y a esta que dejaron de lado comenzó a hablar mal, a hacer bromas pesadas dentro del aula y el maestro me decía, yo soy el tutor, pero en realidad que me cuesta poder manejarlas, ¿no? Aparte era varón y decía, de repente si por allí hago algo, lo vayan a tomar a mal, las madres vayan a actuar en contra de uno, ya habían unas malas experiencias por allí, entonces como que estaba miedoso de poder atender la situación, ¿no? Entonces, llega a mí por tema de la investigación que estaba haciendo, pero yo llego a la escuela para hacer un tema de sensibilización, ¿no? Por convivencia. Cuando conozco a este grupo, resulta que era un grupo bastante disperso, ¿no? Venían de distintas formas de convivencia con los padres, muchos de ellos dejados a vivir solo porque los padres trabajaban en chacra, trabajaban en zona rural, entonces vivían solos, no habían convivencia con mayores, entonces por ahí como que tenían un poco más de libertad. Entonces, habían varias cosas que estaban afectando, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con el maestro, cuando lo trabajábamos con ello, lo primero que le digo, muy bien, vamos a empezar a notar cosas que vamos a identificarlas como amagos de conflictos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la hora de tutoría que yo le acompañaba, le decía, ¿no? Vamos a hacer tal actividad, vamos a buscar que el grupo se mezcle y a ver cómo interactúan, ¿no? Lo único bueno que tenía esa aula era que disfrutaban de los partidos de vóley. Era en lo único que podían congeniar. De ahí en el resto eran perros y gatos ahí en el aula. ¿Okay? Lo único que era vóley, era lo único, porque era un aula que tenía buen equipo. Entonces empezamos a trabajarlo por allí, desde en lo que ellos tenían como similitud, ¿no? Empezábamos a trabajar un poco lo que era diferencias, similitudes,
cómo es que la diversidad o cómo es que las diferencias son un complemento que yo les podría beneficiar. Pero lo importante de este trabajo con ellos no era tanto el que, digamos, que la psicóloga los atienda, sino que el maestro vaya sabiendo o vaya identificando cómo lidiar con estos pequeños problemas y a qué cosa darles atención. Porque sí, llega un momento en que el docente pues se satura, ¿no? Se quema de tanta queja, de tantas cosas, de tanto hablarle y no resulta. Entonces, eso es importante, el que para que nosotros busquemos resolver un conflicto, entendamos qué está pasando allí. Yo no puedo, en un aula que está muy desquebrajada, yo no puedo decirles, no, ya ustedes amístense y se van a hacer trabajos juntos para que se conozcan. Allí, por ejemplo, no estaríamos utilizando la técnica de tiempo y espacio. Entonces, en esta forma o en esta perspectiva de solucionar de manera humanista, incluso en que ambas partes, ¿no?, colaboren para la resolución de conflicto, lo principal es darles el tiempo y el espacio. Es decir, que analicen lo que están haciendo mal, que se tomen un tiempo para poder descansar, o sea, para poder pensar, porque cuando uno está enojado no piensa, ¿cierto? Y no podemos forzar la situación cuando alguien no está pensando. Entonces, el poder saber si es que los chicos pueden resolver las cosas por ellos mismos o necesitan de alguien, o un mediador o un árbitro, ¿no? Porque hay que reconocer, si es que no tienen estas habilidades, entonces nosotros, a través del ejemplo, a través de del modelamiento, poder enseñarles cómo resolver las situaciones. Entonces, estuvimos trabajando con ellos medio año, de cómo se hizo la evaluación inicial a cómo terminamos luego de los 6 meses en los que se trabajó habilidades blandas. No les voy a mentir que el grupo no es que se amara, pero al menos podían estar en un mismo espacio, no quererse, pero tolerarse y respetarse, que era lo que más molestaba dentro del aula, no solo al maestro que era el tutor, sino a todos los maestros, porque era como el aula ingobernable, ¿ya? Era el aula ingobernable. Y a raíz del vóley también logramos que ellos, las chicas sobre todo, ¿no?, puedan congeniar, ¿no? Trabajábamos un poco trabajos de equipos, escucha activa, hemos trabajado con ellos también la identificación emocional, ¿no? Para que ellos, el de poner a la mesa los problemas que tenían o cómo los interpretaban. Entonces, el ir resolviendo esto nos lleva a este modelo de resolución colaborativa, ¿no? Como ellos contaban así abiertamente las dificultades que tenían, entonces íbamos por este enfoque. Imagínense que un problema que tenían ellas era porque una de las chicas había estado en una situación de abandono, ¿ya? Y la broma había sido algo como que si tu mamá te dejó, ¿no? Te dejó, ni el perro te quiere, tu mamá te dejó. Y eso había desatado todos los problemas había desatado. Entonces, aquí era importante el saber comunicarse, ¿no? El entender, también el poder ser empático, ¿ya? El poder ser empático, porque la otra persona puede ser que es una frase cualquiera que se diga, pero en la situación en la que estaba esta señorita, ¿no? Era algo que calaba mucho. Entonces, esto es importante de gestionar las emociones, y dentro de la gestión de emociones también está lo que es desarrollar la empatía, lo que es desarrollar la escucha activa, ¿no? La escucha asertiva también. Entonces, es importante para que nosotros podamos manejar estas situaciones, poder identificar estas características. De repente ustedes dirán, Jessie, pero yo no soy psicólogo y pues mira, para estar resolviendo problemas, o sea, ya sufrí con los míos, ¿no? Pero es que en realidad esto es parte de lo que implica trabajar con estudiantes. O sea, nosotros no solo vamos al aula a impartir conocimiento o a guiar o a instruir,
también vas a trabajar en lo que es valores. Trabajas a través o enseñas a través del modelamiento, de lo que tú eres. ¿Ya? Ese es el modelo. Por eso es que al docente o al auxiliar se le exige esta integridad. Es necesaria la integridad, porque de lo que tú eres y como tú resuelves, tus estudiantes van a aprender de ti. ¿Ok? Entonces, todas estas técnicas de resolución de conflictos, como la negociación, la mediación, el arbitraje, la resolución colaborativa, el win-win, la comunicación efectiva, el enfrentamiento constructivo, la gestión de emociones, el tiempo y el espacio, todas estas voy a utilizarlas dependiendo de la situación y dependiendo de las personas que están involucradas en el conflicto. Si ambas personas no se van a escuchar porque son agua y aceite, entonces infaltable que tengan que trabajar mediante un arbitraje, ¿cierto? Ahí no hay forma, porque no se van a entender. Arbitraje es lo que requiere, pero de repente, si estas dos personas que están en conflicto, ¿no? Reconocen que se han excedido en las bromas de repente, como pasó con esta chica que les contaba, ¿no? Que había sido institucionalizada y la compañera en pleito le había dicho así, pues, ¿no? A ti ni tu mamá te quiere, ¿no? Ni el perro te quiere porque ni tu mamá, ¿no? Entonces, el entender por la situación que estaba pasando y sobre todo que esa forma de tratar de solucionar problemas agrava las situaciones. Entonces, es importante que yo estos problemas los vea como oportunidad para poder enseñar, para modelar, ¿ya? Como les explico, en este grupo, que era un grupo de 25 chicos, todos de entre 13 y 14 años, ya, o sea, están en toda la etapa, en todo el alboroto, ya, era importante el que empecemos a limar las asperezas con estas cosas por cómo se dijeron y cómo se interpretaron, ¿ya? Después de eso ya pudimos trabajar lo que era el enfrentamiento constructivo, perdón. Entonces, en lugar de que ellos vengan, ¿no? Me hizo lo de acá, mire, hemos pasado por esta situación y estamos tratando de llegar a esta solución, pero todavía como que no llegamos. Nos ayudan porque llegan a eso los muchachos. Siempre que nosotros sepamos dirigirlos, ¿ok? Pero, ¿qué se necesita para poder manejar esos conflictos, para poder manejar a los estudiantes, sobre todo? Lo primero es que nosotros como docentes o como auxiliares no te alíes con un estudiante o con un caso, ¿ya? O sea, no formes parte de. Si tú eres o a ti es a quien recurren para solucionar el problema, no tenemos por qué formar alianzas. Por eso es importante, aquí les pongo, mantener la neutralidad. Si tú ya estás para un lado, ya no vas a ser neutro y las decisiones que tomes van a ser muy subjetivas. ¿Listo? ¿Qué más tienes que enseñar? Habilidades comunicativas. Es cuéntame tú, cuéntame tú. Sintetizo, repregunto y nuevamente que corroboren la información. ¿Listo? La comunicación directa también es, no mando a terceros, es los involucrados en el problema, ellos se expresan. Porque el utilizar a terceros dificulta mucho por la interpretación, por la, digamos así, por la experiencia, no se vive igual, ¿ok? Otra de las estrategias que podemos utilizar es la mediación entre pares. Siempre en el aula hay estudiantes que tienen de repente un poquito mejor manejo de lo que es las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, de repente tiene mejor criterio, tiene más llegada, ¿no? Tiene esta capacidad de llegar a las personas, es escuchado o se acercan a él o a ella a pedir consejo. Entonces, aquí, una vez que tú identificas este compañerito dentro del aula, va a formar parte de tus mediadores, ¿ok? Entonces, es quien va a buscar también dar solución a los problemas o participar como el que canaliza, o el puente, perdón, entre estas personas, el mediador, ¿no?
para que puedan resolver la situación, o árbitro o mediador. Otro es la escucha activa. Aquí no dice solo escucha una parte y conjetura, dice escucha a ambas partes, ¿ok? Escuchas a ambas. No piensas que uno es víctima y el otro agresor. Las escuchas a ambas sin juicios. ¿Listo? Otro es establecer un entorno seguro. ¿Cuándo es que los muchachos van a llegar a contarte las situaciones que están viviendo o los problemas que tienen? ¿Cuándo van a llegar a contarte? ¿Cuando tú eres receptivo o cuando tú ignoras lo que les pasa, no escuchas, no resuelves, dices, ah, ya, luego lo veo? ¿Cuándo creen ustedes Cuando que ellos somos van a acercarse? Exacto. Y sobre todo cuando nosotros hemos establecido un entorno en los que ellos se sienten seguros, escuchados, respetados. Eso es lo importante. Yo puedo acudir a una persona porque a contarle mis problemas porque sé que no me está juzgando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es importante. El establecer un entorno seguro, ¿ya? Para que el estudiante sepa que puede acceder a alguien y que va a ser escuchado. Otra de las estrategias es la intervención temprana. Una vez que yo noto dentro de la relación o de la interacción de los estudiantes, yo noto por ahí una aspereza, tengo que abordar, ¿ok? No con conjeturas, sino observo primero, miro cuáles son las interacciones y luego entrevisto, abordo tempranamente. ¿Ya? El abordaje de manera temprana va a evitar que estos problemas escalen. ¿Listo? Voy a retroceder la diapositiva para explicarles esto de aquí. ¿Ya? Definir reglas de conducta. Miren, aquí como técnica de conflicto, yo les había puesto la construcción de normas. Aquí, un poquito. Establecimiento de reglas y acuerdos claros. Lo observan, ¿no? Acá está. Establecimiento de reglas y acuerdos claros. ¿A qué nos referimos con esto de las reglas? Normalmente nosotros en casa sabemos que hay normas que son tácitas. Por ejemplo, el que tengas que saludar cuando despiertes, el que si vives con tus padres y eres chiquillo o eres menor de edad o de repente ya estás en tu edad adulta, pero aún vives con tus padres, entonces sabes que si vas a salir, avisas, ¿no? O al menos dices, mamá, papá, salgo con tal persona, a tal hora estoy llegando. Reporta, ¿cierto? Ok, estas son reglas tácitas, ¿cierto? Son reglas tácitas. Si yo ya soy adulto y vivo en mi casa, pues no voy a vivir de gratis. Mínimo, mis papás no me cobran, pero yo voy a pagar, no sé, apoyar con los servicios o de repente con la comida, ¿no? Entonces, son reglas tácitas. Nadie me las dice, pero yo las he entendido, las he asimilado porque en la convivencia se van entendiendo o sobreentendiendo. ¿Qué es lo que pasa en el aula? ¿Podemos esperar que los chicos infieran estas reglas tácitas? Difícilmente van a llegar allí. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿O qué es lo urgente, lo necesario? Que yo las tenga que establecer. Pero hay una, digamos así, una diferencia en cuando se establecen las reglas y normas de convivencia, hay que tener en claro estas tres cosas: reglas, normas y acuerdos. Los acuerdos los trabajan entre los que integran el aula. Las reglas las ponemos también con todo, porque las reglas significa que cuando se infringe algo, tiene una sanción. Cuando no se cumple un acuerdo, también tiene una sanción. Y aquí vienen, ¿no? Las normas, o como yo le llamo, los no negociables, ¿no? Los no negociables tienen que ver con estas cosas que definitivamente no hay forma de excusar, no hay forma de decir, no, yo no lo entendí, fue mal lo entendido. O sea, hay cosas así. Sus no negociables, sus reglas y sus acuerdos de convivencia. Cuando se establece esto, se da una ruta. Es como que si dentro del aula tuviéramos un mini código de ética
de cómo debemos comportarnos, cuáles son las normas con las cuales se va a trabajar dentro del salón y, sobre todo, cuáles son las consecuencias. ¿Ok? Esto da un panorama mucho más abierto y permite que los estudiantes puedan entender qué se espera de ellos. Esto tiene que ver con la edad. Puedo implementarlo desde primaria, ¿ok? Es más, dentro de los iniciales se trabaja también, dentro de la escuela inicial, se trabaja también lo que son las normas de convivencia, pero allí no se hacen acuerdos, se ponen normas, ¿no? Se les dan las directrices. Entonces, aquí es importante esto, definir las conductas, es qué espero de ustedes, ¿no? Recuerdo que en este salón de este maestro, llegaba alguien dentro del aula, alguien que no trabaja, de visita, digámoslo así, todos ellos se levantaban y recitaban recitaban un poema, ¿ok? Eran como, algo así como, quemaré el último cartucho hasta que no sé qué, del lema de Bolognesi. Ya, ellos recitaban así, unos versos, ¿ya? Que tenía que ver con la obediencia y la disciplina. Y cada que entraba alguien, eso era lo primero que recitaban. Y yo le decía, pero ¿y eso cómo fue que lo definieron? No, es que era una forma de que ellos saludaran, ¿no? Saben que tienen que hacerlo. Ok, entonces ellos sí entienden cuáles son las reglas del aula. Y la han asimilado porque así esté presente el tutor o esté ausente, los chicos, cada vez que llega alguien al aula, ellos se paran y saludan y recitan esos versos. Entonces, si pueden hacer eso, implica que pueden entender cuáles son las reglas o cuáles son las conductas que se requieren trabajar dentro del aula. ¿Cuál es su código de actuar? No sé, su código de ética, su reglamento interno, lo pueden entender. ¿Ok? Entonces, esto es para mí, creo que de las cosas más importantes. De aquí parte el que nosotros podamos trabajar la neutralidad, la comunicación directa. ¿Por qué? Porque esto también da el sentido de justicia, ¿no? Es decir, a mí no me van a tratar distinto si es que cometo la misma falta porque a mí porque yo le caigo mal al maestro y porque el otro niño, como no le cae mal, lo trata distinto. Esto de definir las reglas de conducta, definir las normas de convivencia, los no negociables y los acuerdos y las consecuencias de los mismos en caso de que no se cumpla, te da una hoja de ruta de cómo tú vas a manejar estas situaciones, ¿ok? Porque de repente yo, ya déjalo pasar, ahorita estoy cansada, no quiero resolver nada. Y los demás dicen, oye, pero eso es injusto, al otro niño hizo lo mismo y lo castigaron, entonces, ¿por qué él no? Entonces, para evitar esas comparaciones o ese sentido de injusticia, es importante el trabajar lo que son las normas y acuerdos de convivencia dentro del aula. ¿Listo? Eso también da seguridad aquí, ¿ya? El que sientan que es justa la forma en cómo son tratados todos, entonces da la sensación de seguridad. Otra es enseñar estas estrategias de resolución de conflicto. Te sientas con ellos, platican de los problemas que suelen tener y ven las formas en cómo afrontarlas. Eso es entrenamiento, eso es enseñanza en lo que son resolución de conflictos. Y lo otro es promover empatía, promover valores dentro del aula, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro compañero. Entonces, esa frase que yo les comentaba de estas chicas, sirvió mucho el hacer una actividad en tus zapatos, se llamaba, ¿no? Entonces, esto era hacer el rol o comportarte como la otra compañera a la que molestas, algo así hicimos la dinámica, ¿no? Entonces, en tus zapatos y cómo se siente el encontrarte en una situación similar y que recibas este tipo de comentarios. Entonces, eso también ayuda a que promovamos la empatía, ¿ya? Y reforzar la importancia del respeto mutuo. ¿Cuán importante es? Tus derechos terminan cuando empiezan los de otra persona, ¿no? Entonces, ¿transgrediste esos derechos? Sí, muy bien, reflexionemos aquí.
impulsa la reflexión. Reflexionemos qué hicimos mal y asumamos la consecuencia de eso que hicimos mal, porque allí realmente se da el verdadero aprendizaje, ¿no? Allí es que en realidad estamos no solo aprendiendo, sino también estamos aplicando lo que es resolver situaciones problemáticas o situaciones conflictivas. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí, Miss, está muy entendible. Perfecto. Entonces, yo les vengo hablando de habilidades de comunicación, habilidades de resolución de conflictos, pero ¿qué son esas habilidades? Vamos a verlos, ¿ya? Estas son, digamos así, que son cualidades, capacidades que nos diferencian de unos de otros. ¿Listo? Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para escuchar, te prestan atención, dejan de hacer todo lo que están haciendo y se comunican contigo a través de la atención, ¿verdad? Con interés, con comprensión, entonces demuestran que en realidad están escuchándote porque hacen estas preguntas, valoras tú también las opiniones de estas personas, ¿no? Entonces, la escucha activa es una habilidad que, digamos así, que es que todos los que nos dedicamos a la docencia debemos tenerla, ¿no? Debemos desarrollarla. Hay personas, bueno, perdón un ratito para admitir aquí quienes están por entrar. Ya está. Entonces, les decía, cuán importante es desarrollar la escucha activa. Quizás ustedes dirán, ya Jessy, ¿cómo desarrollo la escucha activa? Ejercicios. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar el teléfono malogrado, por ejemplo, el utilizar esto de la mímica, dilo con tu cuerpo, ¿no? Yo le digo así, esta dinámica es un mensaje y que lo tienen que expresar con mímica y con el cuerpo. Y para que veas cómo es que se distorsiona el mensaje hasta que ha llegado al final. Entonces, aquí trabajas escucha activa, trabajas interpretación corporal y trabajas esta comunicación no verbal, ¿no? Es cómo leer estas expresiones, cómo leer este contacto visual, cómo leer de repente el lenguaje corporal, ¿ya? Entonces, es importante. Nuevamente, cuando tú necesitas comunicar o comunicarte, por ejemplo, yo te miro y te digo, te escucho, pero estoy así. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escucho. Y estoy mirando para otro lado, estoy mirando mi teléfono, estoy con los brazos así cruzados. En realidad, ¿estoy escuchando? Si ustedes me hablaran, ustedes ahí ahorita que yo les estoy haciendo preguntas y no me responden, yo, no me están escuchando. ¿Por qué? Aparte de que no nos vemos, ¿no? La interacción, eso da la respuesta o responde al interlocutor de que en realidad está siendo escuchado. Entonces, una de las habilidades de comunicación es esto, el cómo tú vas a expresar a través de tu cuerpo el cómo estás presto a escuchar, ¿no? Cuando yo estoy presto a escuchar, miro a los ojos, dejo de lado teléfonos, lapiceros, todo y presto atención, ¿no? Repregunto, que es otro. Hago esta habilidad para hacer preguntas, preguntas abiertas o preguntas que clarifiquen lo que me está contando, el relato, ¿bien? Otra de las características es el lenguaje claro. Entonces, yo no voy a buscar palabras rebuscadas, tengo que utilizar, digamos que el lenguaje simple, respetuoso, pero que esté entendible hacia mi interlocutor, ¿ya? No jergas, tampoco términos complicados. El lenguaje natural, el lenguaje común, el del día a día, el cotidiano, ¿ya? Entonces, eso es importante también. Prestar atención con mi cuerpo, escuchar atentamente, utilizar lenguaje claro y la habilidad para hacer preguntas. Ya van 4. ¿Qué más es otra habilidad de comunicación? La empatía, el te comprendo, entiendo por lo que estás pasando, ¿no? Entiendo qué es lo que quieres decir, hacer o cómo te estás sintiendo. Entonces, la empatía es el entender los sentimientos y también la perspectiva de la otra persona. Puede ser que tú no la compartas, pero entiendes lo que está viviendo la otra persona, ¿ya? Esto, el entender, el mostrar que estás comprendiendo a la otra persona,
va a generar un ambiente de apoyo y un ambiente de confianza, que las personas cuando saben que eres escuchado, ¿no? Cuando la otra persona va a entender tu situación, recurre a uno para poder solucionar o para poder discernir alguna decisión que le está costando, ¿no? Otra de las habilidades es la habilidad para adaptarse. Es que aprendamos a comunicar las necesidades individuales de los estudiantes, ¿no? Adapta lo que tú estás diciendo o la forma en cómo tú te expresas de acuerdo al estudiante con el que te estás comunicando, ¿ya? Aquí tienes que entender las diferencias individuales, los niveles de comprensión. Sobre todo, tú vas leyendo la expresión de la otra persona, le estás explicando algo y ves que está con carita así como que no entendí. Y yo normalmente les comento cómo hago yo. ¿Comprendes el término tal? No, ok, te lo explico de otra manera. Porque a veces es así, te están con su carita de, aquí me perdí y tú ya más o menos sabes leer las expresiones, entonces clarificas, ¿no? Mira, esto es lo que trato de decir, ¿estás comprendiéndolo? Entonces, eso es importante. En la comunicación asertiva, ya no es tanto el que seas respetuoso solamente al hablar, sino que tienes que manifestar de forma clara lo que dices, ¿ya? La comunicación asertiva tiene que ver también con el lenguaje respetuoso, la entonación respetuosa, los ejemplos que quieras utilizar, la forma en cómo transmites la información también tiene que ser clara. Entonces, tú mantienes el equilibrio, no necesario de que para que tú pienses que estás expresándote bien, utilices una voz como de deseo, de mira, escúchame, que no sé cuánto, pero, o de miedo, o de culpa, ¿no? La comunicación asertiva es equilibrada, es firme, ¿ya? Pero con trato amable, ¿ok? Y la otra habilidad es el manejo de preguntas difíciles. Entonces, ¿cómo manejamos estas preguntas controversiales quizás? ¿No? Entonces, es importante que dentro del aula yo también aprenda a hacer este tipo de preguntas para que los muchachos puedan también a través del modelaje y a través de la discusión puedan ir formándose, ¿no? Ideas, ir formándose redes de cómo reaccionar ante situaciones así. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Preguntas respecto a las habilidades de comunicación? ¿Vamos bien? ¿Sí? Mire, una consulta, mire, Ujú. yo lo estoy escuchando, ¿no? Esto de prestarle atención a los chicos es muy importante, ¿no? Le cuento una experiencia que estoy viviendo ahorita. Mire, yo tengo Ujú. mis dos hijos, uno de 16 años y uno de 8 años. Por motivos de trabajo, yo los he tenido que dejar en Morropón. Nosotros Piura. vivíamos en Piura. Entonces, en Piura ellos estaban en colegio particular. Entonces, por circunstancias de trabajo, yo he tenido que viajar a Lima. Ujú. Entonces, yo he tenido que dejar mis hijos, ¿no? Eh, lo que pasa que en el aula de mi hijo, el mayor, encuentro esta situación de los chicos, ¿no? Lo que usted está comentando. Y entonces yo, estoy en un grupo de WhatsApp donde está la tutora con los alumnos. Y lo que pasa que en ese grupo hay puros, como se dice así, la misma tutora no les da la importancia a los chicos, no hay un respeto en ese grupo. Entonces, yo un día intervine, ¿no? Les puse un mensaje a los chicos, ya por favor, eh, el director merece respeto porque ya habían comenzado a decir cosas que le faltaban al respeto al director. Entonces, yo intervine y hablé por interno con la profesora, le digo, profesora, aquí lo que pasa, lo que yo estoy observando son que vienen alumnos, chicos de hogares disfuncionales, le digo. Lo que pasa aquí que en casa, a mi parecer, le digo a mi estudio que yo los estoy conociendo a los chicos cómo escriben, porque unos como adultas se debe de dar cuenta a cómo escriben los chicos también, desde ahí ¿Cómo estás evaluando a expresan? un alumno. Ujú.
Entonces le digo a la Miss, déjase cuenta, le digo, cómo se expresan ellos. Ellos lo que les falta es atención en sus hogares. Le digo, por favor, ¿me puede dejar intervenir con ellos? Porque han estado de aniversario. Entonces con la maestra se estaban portando mal los chicos. Le digo a la maestra, usted ciérreles el grupo y dígales que usted ya no quiere estar con ellos, que ya no los va a apoyar. Y yo intervine, la profesora me dio esa posibilidad, esa oportunidad de hablar con los chicos. Le digo, ustedes no me conocen, le digo, ni yo tampoco no los conozco, porque yo he dejado a sus mamás de los niños pequeños, ¿no? Entonces, mi hijo me dice, no, mamá, los chicos se van a burlar de mí. No, mi amor, le digo, aquí nadie se va a burlar de ti, le digo. Aquí lo que quieren los chicos está para rescatarlos, le digo, está para rescatarlos. Aquí lo que quieren ellos es Límites, confianza, afecto, le digo, y darles un poquito de confianza, pero esa confianza con respeto, le digo, hijo, límites. con respeto, le digo, mi amor. Nadie se te va a burlar de ti. ¿Y para qué? Creo que más respeto me tienen a mí que su propia tutora que los ve todos los días en el aula. Le digo, maestra, aquí lo que falta a usted es un poquito de autoridad. Le digo, todos, para todo hay un momento. Le digo, para todo hay un momento, para reírnos, para estar de repente, y hay que escuchar a los chicos, le digo, porque todos los días ellos vienen con un temperamento diferente, le digo. De repente, la mamá de repente le da más afecto al hijo menor y a ella como ya es grande, de repente no, le digo, pero todos los niños necesitan ser escuchados en sus hogares. Vamos al colegio, le digo, ellos van al colegio, encuentran a una persona que tampoco les da importancia, entonces ellos se van a rebelar, le digo. Le digo, tampoco le digo pues que usted de repente se frustre con todos los problemas de los chicos, no, pero hay que saberlos escuchar, le digo, mis. Ujú, Todo el poco tiempo que tengo, que estoy en el WhatsApp con ellos, le digo, mire, yo no los conozco, pero tal niño es así, así, así. Investigue, le digo, y va a ver que los chicos eso les falta. Y eso es lo que está haciendo la tutora. Creo que todo el año recién está que trabaja. Le digo, mire, ujú, haga esto, le digo, porque ella me dijo, no, yo no soy psicóloga, señora. Le digo, yo tampoco soy psicóloga. Le digo, pero en mi rama de enfermería, yo he llevado psicología. En que estoy estudiando educación, estoy llevando psicología. Le digo, y mi especialidad no es psicología, le digo, sino que hay que saber entender a los ujú. chicos, le digo. Hay que saber que, y vaya, y investigue, le digo, tome cartas en el asunto y hay chicos de rescatar. Mire, han estado de aniversario, han quedado en primer lugar. Le digo, lo que quieren ellos es un poquito de afecto, de unión, no sé, saber llevar a los chicos, le digo. Mi hijo me dice, no, mamá, ellos de repente me van a decir, hijito de mamitis. No, mi amor, le digo, tú eres mi hijo y yo sé cómo te estoy orientando. Le digo, no es para que de repente sientas vergüenza, sino que tienen que esos chicos entender lo que les falta y les falta afecto, porque yo en el grupo le pongo el niño pone un mensaje, yo jalo su mensaje y le digo, no, mi amor, yo tengo letras, le digo, no se preocupen, yo tengo letras de todo tamaño, yo les voy a emprestar. Y un niño, un compañero le dice, oh, Alonso, te dijeron mi amor. Y yo de nuevo le digo, no, mi amor, yo no estoy, yéndome por el lado que tú piensas. Le digo, yo mi forma de hablar es así, no, mi amor. Y o sea, ellos confunden, como en casa, no les dicen de repente mi amor, no tienen ese afecto de padres, o sea, todo lo interpretan. Amor para ellos ya es un Literal, enamoramiento, ¿no? literal. Entonces, y ellos ya decían que yo estaba enamorada del niño. Digo, la Miss, ¿se da cuenta? Le digo, Miss, ¿se da cuenta que hay Bueno, palabras, esas igual, palabritas sí. mágicas, le digo, que nosotros ellos les faltan, le digo, Ujú, está mucho, está para rescatar a estos chicos, está para explorarlos más, le digo, y encaminarlos más que todo, decirlos que se quieren dejar encaminar, porque hay unos que sí verdaderamente ya están muy demasiado rebeldes,
¿Pero por qué? Porque desde casa viene eso, ¿no, Miss? Sí, es que hay varios factores que influyen, ¿no? Está el factor ambiental, está el entorno en el que los chicos ya de adolescente uno menos tiene menos control, ¿no? O menos influencia en ellos. Entonces, influye bastante en las relaciones que ellos han ido formando y sobre todo el acompañamiento que han ido teniendo como padres, ellos con sus padres, ¿no? Gracias, Rubí, por la experiencia. Sí rescato esto de muchas veces necesitamos el manejo de aula. O sea, es importante el que nosotros no digamos, mira, no es mi chamba, sino que en realidad es parte del trabajo, ¿no? El maestro no solamente está en la escuela para enseñar, o sea, digámoslo que es parte de el educar, el también formar en valores. Si en casa no se forman en valores, la escuela es el segundo espacio donde se les puede formar. Y el habla respetuosa, o sea, es algo que te tiene que acompañar siempre, ¿no? Como usted dice, ¿no? Ya se estaban pasando, o sea, el habla respetuosa es algo que tiene que acompañar. Es importante eso, y eso lo enseñamos en casa, lo enseñamos en la escuela. Si cualquier adulto se deja tratar por un adolescente, ya perdió la autoridad, ya perdió completamente la autoridad. Entonces, nosotros, como estamos aquí preparándonos para hacer frente a un aula, entonces es importante que entendamos que tampoco es que yo voy a ir o a tener este estilo sumiso, ¿no? Para escucharlos, ¿no? Porque tus necesidades son más importantes que la mía, tú eres mi prioridad. No, eso no es lo que buscamos. Eso es ser pasivo. Tampoco voy a decirle de forma agresiva, ¿no? ¿Sabes qué? No me importas. Yo solo aquí vengo a enseñarte y si quieres aprendes y si no, no. No, tú nunca. Eso tampoco nos va a servir. ¿Qué nos va a servir? El ser equilibrado, el ser asertivo. Entonces, tú importas, pero también importan las necesidades de la otra persona. Yo no puedo decidir algo que atente contra mi integridad o contra mis beneficios si es que va a beneficiar a los tuyos. Entonces, ese es el estilo asertivo. Entonces, tú puedes expresar lo que sientes, pero sin necesidad de utilizar palabras soeces o un comportamiento o un lenguaje agresivo, porque al final es ahí que te vuelves agresivo pasivo, ¿no? Entonces, puedo ser claro, puedo ser directo sin dejar de ser respetuoso, sin agredir a la otra persona. Por ejemplo, ¿no? Lo que solemos utilizar, discúlpame, lo que te voy a decir no te va a gustar. Ya de por sí eso es agresivo. Discúlpame, lo que te voy a decir no te va a gustar para nada. Ya es un mensaje agresivo. Con eso lo que estás es justificando lo que vas a decir luego. ¿O no les ha parecido que cuando dicen, no, mi intención no es hacerte daño, pero tengo que decirte las cosas como son? O sea, total, ¿qué quiere? ¿Hacerte daño o no hacerte daño? O decirte las cosas como son o no decirte las cosas como son. Entonces, no podemos ir con, digamos, siendo no teniendo firmeza con lo que vamos a contar o con lo que vamos a decir o con lo que vamos a corregir. ¿Ya? Siempre. Asertivo es ir directo, respetuoso, sin perder los límites. Y algo que sí te recomendaría, Rubí, es que no son tus hijos. O sea, la forma en el tratar respetuoso con cariño es una manera, pero como no son tus hijos y no te conocen, sí hay que tener cuidado con el estilo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el no, mi amor, es peligroso, ¿ya? Es peligroso en adolescentes sobre todo. Entonces hay que tener cuidado allí nada más. Tú porque es tu forma de hablar y quienes están contigo te conocen y sabes que dices así, pero para otra persona, como lo contaste, ¿no? Puede ser que eso, o sea, que le digan mi amor, lo toman muy figurativo, no literal. Entonces, esto sí hay que tener cuidado también. Para poder hablar con las personas, es importante el saber leer quiénes son a los que les voy a hablar. Y yo lo conozco, entiendo que va a entender el tipo de mensaje que voy a dar. Pero si no los conozco, sí hay que ser cauto en la forma en cómo vamos a expresar, ¿no?
El habla asertiva o la comunicación asertiva no excede los límites, ni que te los falten a ti, ni que se los faltes al interlocutor. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que tener puntual. Pero de ahí el resto, lo que has acotado, a mí me parece buenísimo que hayas conversado primero con la maestra, porque sí, nos falta mucho, nos falta sobre todo a las nuevas generaciones de docentes, falta mucho este manejo de aula. Tienen miedo de poder intervenir y es importante que ustedes puedan tener tanto fundamento teórico como las capacidades o las cualidades para poder afrontar esto. No van, yo siempre digo, ¿no? El ser docente es de las profesiones incluso más difíciles, porque no solo vas a trabajar con los niños, lidias con muchas más personas, o sea, al final te relacionas con que 100, 120 personas en tu aula. No solo son los estudiantes, es más personas con las que te tienes que relacionar porque ellos con la familia, ¿no? Y a veces con menos porque están solos. Pero sí es importante que nosotros sepamos con claridad qué mensaje queremos decir y el tipo de habla que debemos utilizar. Ahora, dentro de los... Lilian, ¿tu micrófono lo enciendes porque quieres participar o se te está encendiendo por ahí? ¿Quieres participar? Que le puse... Hola, buenas noches, saludos desde Honduras. Detenidamente escuché lo que dijo la compañera. Yo soy así como ella, mi trato hacia los chicos de mi amor. Y sí, he visto que hay personas que le dicen a la personita que uno le dice, ay, ¿cómo le dicen? Mire, yo soy una persona que yo no recibí amor ni en mi casa ni en la escuela. Tuve una maestra de toda la primaria, que esa señora creo que ni a sus propios hijos le daba amor, mucho menos a sus alumnos. Entonces yo crecí así en ambientes diferentes, pero como uno manda, yo no soy mamá, no tengo hijos, tengo 51 años, nunca tuve hijos, pero sí yo trato a los hijos de las personas de mi amor, porque uno no sabe cómo anda ese niño. Incluso hay niños que a mí me han dicho, ¿por qué no fue usted mi mamá mejor? Usted me trata mejor que mi mamá. A veces una o que otra persona no le gustan que lo traten así, pero es por su entorno familiar, donde no recibieron amor, pero no por eso vamos a dejar de darle un abrazo a un niño. Hay otras formas, ¿no? Hay diminutivos, palabras de aliento, reconfortantes. Sí, yo voy por el tema de protección, sobre todo en el ámbito educativo, ¿ok? Sí. Tú, docente, o sea, sabes con quiénes o cómo los vas a decir, pero hay que tener cuidado, o sea, también hay que poner ese límite, ¿no? Ese límite. Yo a mis estudiantes les puedo decir, no, mi amor, no, cariño, ¿no? Por ejemplo, cuando me toca trabajar con los chicos peques, ¿no? Ay, estos chicos, estos peques, o enanos, ¿no? Oye, enanos. Por ejemplo, mira, no me diga enana. Y yo, ok, ven, peque. Ya, peque te acepta, ¿no? Entonces, a eso voy, es con quién vas a utilizar ese tipo digamos, de calificativos o de diminutivos, ¿no? A eso es a lo que voy, Lilian, gracias por el aporte, pero sí, cuando nosotros trabajamos con estudiantes, debemos mesurar la forma en cómo mostramos el cariño también. Así es. Gracias, doctora. Esta es mi participación. También yo llamo hijos a los chicos porque también es un halago hacia. Muchas gracias. Dice, ¿no? Vamos, ayuda este programa. Muchas gracias. Listo. Gracias. Sí, gracias por sus participaciones. Miren, cuán importante es, por ejemplo, hemos ahorita debatido un punto de vista, ¿no? ¿Cómo les llamas tú? A mí, a mi criterio, cómo parece, otra persona de repente difiere de lo que
de mi experiencia, ¿no? Comparte la experiencia de la compañera y es válido. Entonces, la comunicación asertiva es eso, escucha activa. Escucho, respeto, intervengo, ¿no? Es lo mismo que ocurre de estas interacciones, es lo mismo que pasa en la escuela. No se trata de implantar algo, ¿no? Se trata de a forma o a medida en que tú vas relacionándote con tus estudiantes, es como vas interactuando con ellos y cómo van aprendiendo y enseñándoles de esto, ¿ok? Las habilidades de resolución de conflicto también se enseñan. También se enseña a mediar. Cuando tú le dices, a ver, escuchemos la otra parte, que es lo que dijo, y démosle el espacio para que hable completamente. No es que yo esté interrumpiendo para negar o callar, no. Hablas y tú también hablas, tienes tu tiempo para hablar. Entonces, ahí yo estoy poniendo en práctica estas habilidades comunicativas que las llevo a la forma en cómo voy a resolver los conflictos, ¿ok? Justo ayer, miren, me pasó con una de mis pacientitas que estaba trabajando en grupo y de repente, yo le había dado una indicación y con el otro niño estaba trabajando otra cosa y ella le dice, ella no hace lo que le indiqué y se distrae en el trabajo de su compañero, ¿no? Entonces, el niño le dice, Pepita, tú haz tu trabajo, ¿por qué te metes en el mío? Así le dijo. Y la niña dijo, pero ¿por qué me traen así? Me está gritando, o sea, yo no sirvo, yo aquí les estorbo, y se desbarató. Entonces, el otro niño le decía, no, yo no te he dicho eso, sí, tú me has dicho eso, o sea, no estorbo, me voy, ¿no? Entonces ya cuando le digo, a ver, vamos, Pepita, cálmate. ¿Qué es lo que ha dicho puntualmente? Que no me mete en su trabajo porque yo tengo que hacer otras cosas. Exacto. En ningún momento te dijo, que no sirves, que le estorbas, que no te queremos aquí. Tú lo interpretaste. Y ahí está la forma en cómo yo le voy modelando la gestión emocional, ¿no? Le enseño, a ver, entendamos qué es lo que estás tratando de decir. Él de repente sí fue algo tosco a decirte las cosas, pero lo que te dijo era algo que yo también te había pedido, que te concentraras en tu actividad porque él iba a hacer otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, allí, esos pequeñitas situaciones son las que te van a permitir que vayas puliendo las cositas del estudiante. Y nos pasa muy seguido en el aula, ¿no? Que me sacó la lengua, ¿no? A veces incluso el intervenir con humor en estas situaciones, yo le digo, ¿y cómo hablaste si todavía estás teniendo tu lengua allá? No, Miss, me hizo el gesto de sacarme la lengua. Ah, ¿te hizo el gesto de pifia? Sí, me hizo el gesto de pifia. A ver, respóndele con una sonrisa, ¿no? Entonces, el que en esas situaciones nosotros también vayamos enseñándoles, por ejemplo, estas habilidades sociales, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis chicos, para pelear se necesitan 2 personas. ¿Tú quieres pelear? No. Entonces, cuando te haga un gesto que sea por molestarte, tú respóndele con una sonrisa, o respóndele con tu corazoncito, o hazle su corazoncito, ¿no? Porque mis chicos así andan, ¿no? Haciendo sus corazoncitos así. Entonces, si te da hostilidad, respóndele con lo contrario. Vas a ver que lo vas a noquear porque él espera que tú caigas en su provocación. Entonces, por ejemplo, allí lo que les enseñas es también a que ellos vayan ampliando la forma en cómo van a entender las situaciones de conflicto, van mirando distinto, ¿no? Otra de mis chiquitas, por ejemplo, me decía, Miss, no sé, Manuelita me ha dicho, chusma. Chusma en el norte es como cualquier cosa, así como, es un comentario peyorativo, ¿no? Y ella, pero ¿cómo me ha dicho chusma? Y le contaba, ¿no? Contaba y de ahí le contaba a su mamá cuando estaba en la salida, y su mamá le ha dicho, le hubieras dicho chusma, chusma tú, como Kiko, ¿no? Y ella la queda mirando a su mamá y, ¿cómo? Y yo le digo, la próxima vez que te diga chusma, tú dile, estoy en modo espejo, y se ríe. O sea que se está reflejando. Así tú dile, estoy en modo espejo. Y no le digas más. Entonces ya la otra niña nuevamente le vuelve a decir así y ella le dice, modo espejo. Y la otra niña se queda así como que, Miss, me ha dicho modo espejo. A ver, ¿qué te está tratando de decir? A ver, piensa, ¿qué te está tratando de decir? Entonces, incluso hasta para pelear hay que tener estilo, les enseño, ¿no? Entonces, esa es una forma del control emocional, esa es una forma de enseñarles a poner límites sin necesidad de ser confrontativos, ¿no?
Otra de las estrategias que yo les digo a los muchachos, ya, aguanta 5 veces, avísale, vuélvele a avisar, adviértele. La cuarta le dices, mira, ya, una más y estoy hasta aquí. Una más y yo voy a reaccionar de manera tosca y no te va a gustar. Así que o paras o te abstienes a las consecuencias, ¿no? Las afrontas. Entonces, si la persona insiste, ok, ya no te queda otro recurso que recurrir a la respuesta física o a reportarlo con tu docente. Entonces, hay formas en que nosotros les vamos a ir enseñando a resolver conflictos, ¿ya? Todo está en cómo tú quieras verlo. Muy bien. Este era un poquito que les quería platicar de lo que es aplicar la disciplina positiva. Como les dije, yo estoy entrenándome en lo que es disciplina positiva, ya poquito falta para tener mi certificación. Entonces, siempre trato de hablar de qué significa esto, ¿no? La disciplina positiva es un modelo de vida, digámoslo así. ¿Qué es lo que busca? Lo que busca, aplicado en la crianza, es que el trato o la forma en cómo criamos sea de manera respetuosa, no impositiva. Y si lo llevamos a la escuela, es el mismo concepto. Es la crianza o la enseñanza de manera respetuosa. No imponer, no menospreciar, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la disciplina positiva al aula, lo que vamos a buscar es primero establecer las metas, ¿ok? Lo que les decía al principio, ¿qué espero de mis chicos? ¿Qué espero de ustedes? Yo no espero que ustedes me digan, soy responsable, espero que cumplan sus tareas. Yo no espero que me digan, ni soy bueno, sino espero que sean tolerantes con sus compañeros. Yo no quiero que ustedes me digan, soy malcriado, ¿no? Yo espero que ustedes me muestren cómo se portan mal. Y se quedan así como que, ¿qué? Sí, ¿por qué? Porque todo se demuestra, no se dice, se demuestra. ¿Ok? Y lo otro es el enfoque en soluciones. ¿Por qué? Esos momentos en los que ustedes van a tener una conducta que no es adecuada, vamos a buscar cómo la vamos a solucionar. Porque como les he explicado en las clases anteriores, toda conducta tiene una función. Siempre acuérdense de eso. Toda conducta tiene una función. Entonces, en la disciplina positiva también lo tomamos en cuenta. ¿Listo? El que yo le hable abiertamente a la persona de repente, de qué es lo que falta trabajar, qué es lo que estamos observando, con respeto, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy observando que de repente está haciendo mal? También permite que los estudiantes puedan aceptar la crítica constructiva. Yo no les voy a pintar las cosas, pero de manera respetuosa les voy a decir, para esto es importante este vínculo de respeto, ¿no? Mira, esto yo creo que estás haciendo mal y, bueno, tú también me puedes decir si es que hay algo que tú notas que yo estoy haciendo mal. Entonces, involucras, enseñas habilidades sociales de ti, ¿no? Lo muestras. Lo que tú tienes, lo enseñas, pero no lo enseñas hablándolo, lo enseñas a través de acciones. ¿Listo? Ahora, vamos a ir viendo esta parte de aquí. Me la voy a saltar para poder alcanzar y quiero que vean un pequeño video, ¿ya? Para poder, Estos son Emil y sus... para poder explicarles es un concepto que lo utiliza la psicología, sobre todo la psicología transaccional, que a mí, en lo personal, me ha servido muchísimo. Entonces, cuando yo lo he enseñado a otras personas, han tenido muy buenos reportes, o sea, les ha servido también. Por lo tanto, creo que es algo que funciona. ¿Y por qué es algo que funciona? Porque reconocemos qué rol jugamos en esto del conflicto, ¿ya? Vamos a ver el video y luego lo reforzamos con lo que les voy a explicar y lo llevamos también a lo que es la escuela, ¿ya? Se llama el triángulo dramático. Aquí ahorita en el video vamos a observar dos técnicas, una que es la OIS, ¿ok? Y la otra que es el triángulo dramático. Entonces, voy a reforzar el triángulo dramático para que ustedes decidan si es que les beneficia o no les beneficia, si lo quieren aplicar o lo quieren probar
en sus vidas diarias y luego llevarlos o elevarlos a la escuela. Porque recuerden, en la escuela no solo nosotros tenemos interacciones con los estudiantes, con mismos colegas, con la parte administrativa de la escuela, con los padres, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos identificar qué rol jugamos en una situación conflictiva para saber cómo lo vamos a afrontar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Vamos viéndolo. Su superior Arthur. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente, no intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa, que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos 3 elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto. Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador.
Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de saltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos Estaba hablando con el micrófono apagado. Muy bien. ¿Entendieron de qué se trata el triángulo dramático? ¿Sí? En el triángulo dramático hay 3 roles, que son roles itinerantes, ¿ok? Son roles en los que a medida que va escalando el problema, entonces estos roles o estas dinámicas van interfiriendo y van cambiando. Los participantes en el problema van a ir asumiendo uno o más roles, ¿ok? ¿De qué se trata esto? Entonces, cuando nosotros identificamos estos roles dentro de las dinámicas, ¿no? De convivencia o conversacionales, entonces, estas dinámicas de conflicto, sobre todo, entonces vamos a poder identificar, 1, qué rol estoy asumiendo yo, y 2, en ese momento no te vas a enfocar en querer imponer tus ideas o que tú tengas la razón, sino el buscar la solución al problema, ¿no? En este caso, el ejemplo que nos mostraba el video de Marta, ¿no? Entonces, si de repente Marta hubiera dicho, ¡ah! O sea, tú te diviertes y yo luego voy a limpiar. En vez de decir eso, Marta podría haber dicho, no te olvides de dejar todo limpio antes de irte a dormir y gracias por la cena. ¿Ven? Entonces, no necesité acusar a la otra persona y puntualmente lo que necesito yo que no se ve, ¿no? Entonces, yo no quiero lavar el servicio, yo no quiero tener que limpiar todo el chiquero que han dejado allí. Entonces, puntual. Me enfoco en eso. Entonces, ese es el rol de creador. ¿Ya? Yo veo el problema y sé que ese es el disparador, entonces yo lo que hago es evitar llegar a ese problema y me anticipo y digo, bueno, dale, gracias por la cena, pero no te olvides de dejarlo limpio todo. Definitivamente, Mercedes, son muy complejas, pero cuando uno va, digámoslo así, cuando uno va dándose cuenta del rol que cumple en la interacción, entonces rompes este conflicto, te anticipas. Y es allí cuando decimos esta capacidad de prevenir situaciones, problemas. ¿Ok? Esto es, soy creador. Entonces, voy por acá. Ay,
pasó? Muy bien. La dinámica del triángulo, perseguidor, víctima y salvador. El salvador puede volverse víctima, el perseguidor puede volverse salvador y la víctima puede volverse el acusador. También puede pasar lo contrario, ¿no? El salvador puede volverse el acosador, la víctima puede volverse el salvador y el acosador, que era al principio, se vuelve la víctima. Entonces, va así, a medida que va escalando, esos roles van rotando, ¿ok? Entonces, la clave es identificar qué rol estoy jugando en este problema, ¿ok? Recuerda, el perseguidor siempre tiene una posición crítica, siempre busca acusar, ¿no? Y conseguir, o tener él la razón. Otra de las características que tiene el perseguidor es que intimida a otros a través de la culpa, ¿ok? Intimida o culpa. La víctima siempre es la que busca que otros lo salven, ¿no? Puede siempre buscar simpatía externa. Se siente impotente de repente, ¿no? O indefenso. Y el salvador, ¿con quién se va a aliar? ¿Con el agresor o con la víctima? ¿A quién creen ustedes que va a querer defender? ¿Al agresor o a la víctima? El rol de salvador siempre va a la víctima, sí, siempre va a la víctima, ¿ya? ¿Por qué? Porque el salvador intenta rescatar a la víctima. El salvador percibe a esa persona que está en el rol de víctima como el que no puede defenderse, ¿no? Como indefenso, así lo percibe. Y muchas veces el salvador se percibe a él como el héroe, ¿no? Yo lo arreglé, yo lo solucioné, por mí se calmaron las cosas, es el salvador. Entonces, en esta dinámica del triángulo es importante entender estos roles. Perseguidor, quien ataca, víctima, quien se siente indefensa, normalmente siempre busca ayuda, y el salvador es el que rescata. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros identificamos el rol que estamos jugando en este conflicto, rompemos el triángulo dramático. ¿Cómo lo vamos a llevar esto a la escuela? ¿Ya? Funciona, les prometo, funciona. Lo primero, a los chicos, cuando estén ustedes trabajando con los muchachos, es, muy bien, veamos qué rol asumiste en este conflicto. Tú entras, no, no era conmigo el problema, pero yo me metí a ayudar a mi compañera. Ok, ya sabemos, ¿cuál es el rol que está jugando? No, yo estaba haciéndole apoyo ahí. ¿Qué rol está jugando? Ajá, de salvadora. De Salvador. Y después, tú que te metes a hablar, si aquí tú también eres otra, ¿no? ¿Qué rol está jugando la que al principio fue salvadora? Víctima. Ajá, víctima. Y luego la salvadora dice, yo solo me he venido a ayudar a mi compañero, o sea, tú ni me hables, porque tú eres otra. ¿Qué rol asume la salvadora que luego fue víctima? ¿Qué rol asume? De agresor ahora. ¿Ven? ¿Cómo cambia? A medida que vamos en la dinámica. Entonces, lo importante es, en el conflicto, identificar el rol. Luego, promover la comunicación. Es cómo hablo, cómo enfoco, cómo digo, ¿no? Por ejemplo, en esta experiencia que les contaba, ¿no? De esta chica que le dijo que ni el perro la quería, por eso es que su mamá la había abandonado. A ti ni el perro te quiere, le dijo así. Entonces, eso movió completamente a la otra chica, pues, y se la agarró de los pelos. ¿Okay? Así fue, se la agarró de los pelos. Entonces, aquí, ¿quién tuvo el error? Fue la persona que entró a salvar a su compañera. ¿Okay? Entonces, aquí es la forma en cómo vamos a decir las cosas. Hey, chicas, no es momento de pelear. Calmémonos un rato, pensemos bien las cosas. De repente, incluso va con su rol de salvador, pero va con un salvador como que quiere ser creador, ¿cierto? Pero el papel de creador debe salir o de la víctima o del agresor para romper la triada. ¿Listo? De la víctima o el agresor. De allí, no, yo te vine a defender, gracias, pero yo puedo solo. Déjame que yo puedo asumir la situación. ¿verdad? Ahí estoy volviéndome creadora, porque yo no es que yo no quiera que me defiendan, sino que el que me defiendan
hace que se profundice más la idea de indefensión. Entonces, siempre, nunca va a aprender a solucionar y ni a asumir responsabilidades, porque siempre hay alguien que la salva o interviene por ella o él. Entonces, eso es lo que hay que identificar. Les digo, esto funciona en todo nivel, ¿no? Justo se me acaba de cruzar por la cabeza una experiencia también, ¿no? De unos padres, ¿no? Jóvenes. La mamá pone la denuncia al papá porque no pasa alimentos y quien le resuelve la vida al padre joven, es la familia, los abuelos en este caso, buscando el dinero y todo eso. ¿Listo? Este chico ya no solo tiene un hijo ahí con la señora, con la primera, con otro, y el mismo problema, y él nunca asume responsabilidades. ¿Por qué? Porque él toda su vida está en modo víctima y siempre hay un salvador que le arregla los problemas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros no dejamos que las personas resuelvan sus propios problemas, acrecentamos que se aprenda la indefensión, ¿ok? Allí estamos echándole más carga a la idea de yo no me puedo defender y a mí siempre me hacen mal, o sea, yo soy el buenito aquí. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a romper esta triada. ¿Listo? ¿Qué más es importante? Que fomentemos la responsabilidad, es decir, asume las consecuencias de lo que hiciste o de lo que dijiste. ¿Ok? Y soluciona, busca qué acciones llevan a la solución. Ya, pero ya le dije, ya no hay marcha atrás. Sí, ya no hay marcha atrás, pero hay forma de solucionar lo que viene. Entonces, eso es lo importante, que aprendamos a buscar soluciones en lugar de adoptar este rol de víctima o rol de perseguidor. La intervención temprana es que cuando ocurre un problema, decir, muy bien, chicos, vamos a prevenir esto, ¿de qué manera, cómo lo analizamos el problema? Y aplican lo del agresor, lo de la víctima y lo del salvador. Lo aplican, les prometo que funciona. Y esto lleva a que se puedan desarrollar las habilidades implementando dentro del aula estos programas en los que se les puede enseñar habilidades sociales o habilidades de resolución de conflicto a los estudiantes. ¿Qué implica todo esto? Que se presente un cambio de perspectiva. Entonces, yo ya no veo el conflicto como algo problemático, sino lo miro como esta oportunidad de poder crecer, de poder mejorar y de poder incluso de poner en práctica lo que estoy aprendiendo, ¿no? Ahora, Sole, permíteme un mensajito, unas palabritas y luego te doy el pase. Ahora, miren que, por ejemplo, ustedes presentan, ¿no? Digamos, se van a presentar a un trabajo y ponen aquí, ¿no? Manejo de gestión del aula o resolución de conflictos, habilidades en resolución de conflictos. Eso, les da un plus, porque los problemas en el salón son el pan de cada día. Pero que tengas este plus, ¿no? Que tengas esta diferenciación, va a dar la cerecita del pastel. Así que por eso es importante que nosotros, a medida que vayamos formándonos, ¿ya? En esta gestión, en estas habilidades, en estos conocimientos que hemos recibido durante estas 2 semanas, también es importante que evidencien cómo es que han aprendido, cómo es que se han formado, ¿ok? Entonces, es importante que también ustedes puedan completar todo lo que hemos hecho durante estas 2 semanas, completar su certificación, completar el documento que avale el trabajo que han invertido durante estas 5 sesiones de clase. Muy bien. Sole, ahora sí, te doy la palabra. Buenas noches, profesora. A mí me pasó un caso similar. Yo soy auxiliar de educación secundaria. Entonces, en el aula de segundo año secundaria hay una niña que ha sido trasladada de un colegio por bullying. Entonces, la niña ingresó al aula de segundo, ya tiene 3 meses en la institución. Entonces, yo lo estuve observando. La niña siempre me llega con aretes largos, el cabello suelto, y yo le digo, Sinaragua, ¿qué pasó? Ese cabello, esos aretes no están permitidos.
ay, auxiliar, disculpe, se lo saca. Entonces se acerca la otra alumna y comienza a mancharle la mochila con témpera. Entonces yo observé, yo esperé que la niña se queje. Entonces la niña Palomino se acerca y me dice, auxiliar, sin agua me está manchando mi mochila. Entonces yo la saqué fuera del aula, porque si yo le pregunto dentro del aula, delante de los compañeros, ¿qué es lo que pasa? Entonces todos comienzan a decir, sí, profesora, Sinaragua es así, Sinaragua es así. Y entonces, ¿qué hice? Yo la saqué fuera del aula. La saqué Palomino y la saqué Sinaragua. Entonces ahí fue que yo le dije, Sinaragua, ¿qué fue lo que pasó? Y la niña me dice, no, auxiliar, tuve un problemita, se me cayó la témpera. Y yo le dije, ¿y toda la témpera se te ha caído en la mochila de Palomino? Y se quedó callada. Y me dice, Palomino, no, profesora, siempre me molesta, me golpea, me dice fea, me dice serrana. Entonces yo agarro y le digo, Sinaragua, tú eres la que ocasionabas, hija, el problema en el colegio anterior. Me mira y me dice, no. Entonces, ¿por qué le dices a tu compañera fea? ¿Por qué le dices serrana? Todas somos feas, todas somos hermosas, todas somos serranas, porque somos peruanas, le digo yo. Y a los peruanos nos tratan por así, los otros países, le dije. Pero no por eso, o porque ella sea callada o sea más chiquita, tú tienes derecho a humillarla, tienes derecho a golpearla. Y me dice, no, profesora, yo no lo hice por eso, sino que me cae cargosa. Mira, le dije, no te quiero expulsar, no te quiero votar, simplemente yo quiero que venga tu mamá, quiero conversar con tu mamá, porque este comportamiento no es el adecuado. Ustedes son compañeras y dentro del colegio, dentro del salón, es como si fuésemos una sola familia. Entonces, por tal, debemos de cuidarnos, orientarnos y acompañarnos. Y la Sinaragua me dijo, ya profesora, yo voy a llamar a mi mamá. No hay ningún problema, me dijo. Eso pasó el día miércoles. Hasta el día de hoy la niña no ha asistido a clase. Entonces yo me tomé el atrevimiento de llamar a la mamá y consultarle qué problema tenía Sinaragua y que ella no asistía al colegio, porque ya llevan varios días. Y me dice, no, profesora, no sé, me dice que está mal, que tiene problemas, que tiene cólicos. Entonces yo le dije, señora, una consulta, le dije, ¿su niña conversó con usted el problema que hubo el día martes? No he tenido ningún problema. Ella me ha dicho que no pasa nada. Y ya yo la he invitado a la señora que el día de mañana se acerque a la institución para yo poder conversar con ella y con su niña, para saber cuál es el problema y la situación en la que la señora